Se expresaba respecto pues a la decisión del Congreso de la República de finalmente censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones. Muchísimas gracias, Janelis, por esta información. A ver, más reacciones, pero ya en las cuentas de Twitter. La presidenta interina del Parlamento, Marta Moyano, ha lanzado un mensaje en su cuenta de Twitter y dice lo siguiente, a ver si lo podemos poner en pantalla. Ahí está. Lamento mucho lo sucedido con la presidenta del Congreso y que el bloque democrático no haya tenido la solidez y unidad requerida para estos momentos. De acuerdo al reglamento, toca convocar a elección de la presidencia. Bastante claro, y lo que también nos decía hace un momento el doctor Quiroga, ¿no? No hay plazos establecidos, pero se va a convocar, entendemos, inmediatamente, justamente para saber quién presidirá ahora el Congreso. También hay un tuit de Richard Acuña, con quien conversábamos justamente el viernes último. Funcionó, dice la estrategia de la izquierda. Cayeron en el juego de Castillo, utilizaron topos y otras artimañas para romper el bloque democrático. Felicito a esos supuestos dignos que apoyaron la censura a Lady Camones, pero bueno, un poquito más de autocrítica también, ¿no? Y le pedíamos eso el día viernes al señor Acuña, que nos explique a ver cómo defendemos esto, donde claramente se escucha a César Acuña, líder de APP, decir que quiere promover una ley para favorecerse a él, para favorecer su candidatura, ¿no? Evidentemente no menciona en ningún momento a la población de Alto Trujillo, porque si ustedes recuerdan, en el audio lo que se busca promover es un proyecto de ley para crear el distrito de Alto Trujillo, que decían iba a ganarse más o menos unos 200.000 electores. No hablaba de ciudadanos, de la población, hablaba de electores. Y bueno, ahí está, ¿no? Una censura bastante clara, con 61 votos a favor. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a analizar al otro lado, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Ejecutivo? ¿Qué pasa con las investigaciones en torno al presidente de la República, Pedro Castillo, que hoy fue al Ministerio Público a, en teoría, declarar por las investigaciones en torno a Petroperú y a la salida de Mariano González? El presidente tiene 6 carpetas fiscales abiertas. Estamos ya con el doctor Benji Espinosa, abogado no solo del presidente, sino también de la primera dama Lilia Paredes. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Omar, muy buenas noches, un gusto volver a verte. Quería empezar con el tema de la declaración. El presidente va hoy día ya, entendemos, en su vehículo, ya no quiso darse un baño de popularidad y acude al Ministerio Público para hablar sobre estos 2 temas específicos, si no me estoy equivocando. Me parece que también estaba el caso de Anguía, o 3 carpetas fiscales, sí, tenía que contestar el día de hoy. Y luego el presidente, tanto en una declaración pública, ¿no?, en Palacio de Gobierno, como en sus tweets, dice lo siguiente: hoy fui nuevamente a responder a la Fiscalía. Niego tajantemente las acusaciones que hay en mi contra. Siempre daré la cara y responderé las veces que sea necesario. Dice esto, pero según la información que tenemos nosotros, el presidente se acogió nuevamente a su derecho constitucional al silencio. No contestó ninguna de las preguntas. No, no es tanto así. Yo creo que como partícipe de las diligencias puedo aclarar y explicar qué cosa es lo que ocurrió. Ajá. Primero, que el presidente, y eso debo subrayarlo, que quede claro, el presidente como alto dignatario tiene el derecho a elegir el lugar de su declaración. Es decir, el presidente no está ni compelido ni obligado a asistir a la fiscalía. Puede hacer que la fiscal venga a su despacho, pero el presidente dijo, no, fue un debate anterior, ¿se acuerda? Ir. Eso es lo primero. Y segundo, fue, llegó y se hizo declaración. Porque en el Perú la declaración del investigado tiene 2 momentos. Tiene el primer momento el relato y tiene el segundo el interrogatorio. En el momento del relato, el presidente hizo una declaración abierta, clara y espontánea. ¿Qué declaró? Donde proclamó su inocencia, pero por cada caso. Porque en el caso biodiesel, dijo que el presidente no tuvo injerencia en la compra del biodiesel y que no está involucrado en ningún delito de corrupción ahí. Primero. Segundo, en el caso encubrimiento, que no ha realizado ningún acto ni de obstrucción ni de encubrimiento a la justicia. Y en el caso Anguía, ha negado que exista alguna organización criminal y que él pueda ser parte de algún tipo de vinculación a un grupo doctor, criminal. Para entenderlo claro y cómo se da, ¿no? Porque ahí los términos es medio engañoso. Entonces el presidente va al Ministerio Público, tiene 3 carpetas por las que tiene que contestar. Él dice, bueno, antes que me hagan cualquier pregunta, yo quiero decir que soy inocente en este caso, soy inocente en este caso y soy inocente también en este caso. Pero ya cuando toca el momento de las preguntas finas, cuando la fiscal, entiendo, le tiene que hacer justamente las preguntas de detalle, él dice, ya no voy a contestar nada. No, no ha sido así. ¿Cómo fue? Primero el relato, pero no es por su capricho, es porque es su derecho. Primero, los derechos están para ejercerlos. Yo le estoy preguntando, ¿cómo Segundo, fue?
vamos al ámbito del interrogatorio. La Fiscalía realiza algunas preguntas y las preguntas, según una parte del presidente, yo soy inocente, niego los cargos, no tengo que ver, y ahí viene lo más importante. Más que callar, el presidente lo que ha hecho es reservar una declaración para más adelante. Y esto tiene una lógica, precisamente voy a responder el por qué. Porque primero... No se cayó, se desplomó. No, Algo así. acá es distinto. Porque uno puede decir, guardo silencio y voy a guardar silencio durante toda toda la investigación. Doctor, ¿no haría bien, pues, en ya empezar a contestar? Si yo soy inocente de algo, y lo hemos conversado en el pasado, si yo soy inocente de algo, si lo que me están diciendo es una mentira de mis odiadores políticos, de la prensa mermelera, ¿no?, que para lanzando el presidente, bueno, contesto, pues digo, no, mire, sobre esto es falso por esto, por esto, por esto. Es decir, ¿por qué no es más transparente con la Fiscalía y también con la ciudadanía, finalmente? A ver, acá no hay un tema de transparencia con la Fiscalía, porque la Fiscalía lo investiga. ¿Cómo que no? De acuerdo, no, es que acá hay que ser absolutamente claro. Investigador, investigado. La Fiscalía tiene el poder de perseguir y el presidente, a través de su defensa, tiene el derecho a defenderse. Claro. Fíjate, nadie la está lanza cuestionando y el escudo. Doctor, nadie está cuestionando el derecho del presidente. Además, es un derecho constitucional, pero te voy a explicar por qué. De guardar silencio. Pero supuesto. yo insisto con la pregunta. Estamos hablando no de cualquier ciudadano. Estamos hablando del presidente de la República investigado por casos muy serios. ¿No sería incluso más favorable que él diga, ok, yo voy a contestar cada una de las preguntas porque a mí me acompaña la verdad? Y eso es lo que ha dicho el presidente. Pero no yo voy a contesta. contestar. No, que un momentito, pues. Todo tiene... La vida, que es tan sabia, tiene tiempos. Y todo tiene su tiempo. Entonces, llegará el tiempo en que el presidente dé toda la explicación. Pero este tiempo no es hoy. ¿Por qué? Y no es ahora. Y te voy a explicar por qué. Porque la lógica procesal es, primero acompáñame y muéstrame toda la prueba de cargo en mi contra, y luego con mi declaración voy a descargar toda la prueba de cargo. Yo no puedo estar descargando parte por parte. Es un tema de lógica y de economía procesal. Tú me presentas toda la información, toda la evidencia, todos los elementos de convicción, todos los indicios, y yo lo aclaro. Eso es lo que ha dicho el presidente. O es para ver cuánto realmente sabe la Fiscalía y en función a eso poder contestar. Quizás es una estrategia para no meter la pata antes de tiempo. Es lo más recomendable, lo más saludable y lo mejor. Porque si es que la Fiscalía quiere tener la versión del presidente, la tendrá, pero tiene todo su momento. Lo que ocurre es que la Fiscalía primero pone la declaración y luego investiga. Lo que debe hacer la Fiscalía es primero, reúno la información, teniendo la información completa, entonces luego tomo tu declaración y te pregunto parte por parte. Eso es lo procesalmente usted sabe legítimo y adecuado. Usted sabe como parte del juicio ya no judicial, ¿no?, ni la investigación judicial, pero sí desde el juicio mediático, el hecho de que una persona decida no declarar, no responder preguntas de detalle ya y solo decir, no, soy inocente, lo hace ver más bien culpable. No, porque el presidente, fíjese usted, Omar, la imputación, el hecho, los delitos, y se pronuncia, hace una declaración que no es cualquiera. El presidente está negando cualquier tipo de responsabilidad en los delitos que se están señalando. Y por supuesto que las imputaciones son graves, pero más que graves, son infundadas. Y eso el tiempo lo determinará, porque la Fiscalía esas hipótesis que tiene no las va a poder confirmar. A ver, pero hay actitudes, y entrando en los detalles, que parecieran confirmar justamente las hipótesis del Ministerio Público. Son muchísimas. Vamos a abocarnos quizá a una de las carpetas fiscales que tiene que ver con el tema de, no es obstruir la palabra correcta, sino encubrir, me parece, es el término que se está usando, a la justicia, que parte de la expulsión de Mariano González del Ministerio del Interior, donde se le investiga al presidente, y además se le ha incluido, entiendo, a Félix Chero y al ministro, al premier Aníbal Torres. Pero sobre este caso, ¿no?, el presidente, me imagino, habrá dicho, yo soy inocente, yo no tengo nada que ver aquí, yo no estoy encubriendo absolutamente a nadie. Sin embargo, vemos con su accionar pues que se intenta descabezar al equipo especial de la policía que lo investigue. Entonces, con sus actos, ¿le da la razón de alguna manera o valida la hipótesis del Ministerio Público? De ninguna manera. Al contrario, la hipótesis del Ministerio Público se cae. Por lo siguiente, cuando un agente policial o un agente fiscal recibe una orden judicial, ellos están limitados por principio de taxatividad a hacer solo lo que el juez
expresamente les autoriza hacer. Si es que en la ejecución de ese mandato judicial los fiscales o los policías actúan mal, cometen algún acto de desafuero, cometen algún acto irregular, violan los derechos o, por ejemplo, ingresan a ambientes que no están permitidos, la pregunta es, ¿el investigado, el afectado, tiene derecho a denunciar o no? Sí, porque denunciar no es expulsar, no es expectorar ni sacar del cargo a alguien. Pero busca eso, ¿no? No, denunciar es poner en conocimiento. Busca la separación del oficial y del colchado. Es como que se diga entonces... Eso busca la denuncia. Usted sabe, Omar, que Pachas se ha presentado una denuncia contra el señor Acuña, contra la señora Gamones. Entonces tendríamos que decir, entonces como la denuncia dice que son responsables de varios delitos y se pide una pena de 35 años, entonces tendríamos que aceptar que les van a dar 35 años, que les van a imponer esa pena. No, eso lo define la justicia. Y eso lo define, en este caso, pero en este caso particular, pero en este caso particular hay un claro conflicto de intereses porque quien va a definir eso es justamente Inspectoría, que depende de la policía, que depende del ministro, que designa el propio presidente. Y curiosamente, justo el presidente hace cambios luego de presentar la denuncia para que el jefe de Inspectoría pues sea alguien cercano a él. Omar, entonces tu premisa es si se cometieron excesos, si se cometieron infracciones, si hubo desafueros. Permíteme cerrar la idea, por favor. Si se cometieron desafueros o algunos excesos, entonces no se puede poner en conocimiento de la autoridad y la autoridad no tiene la facultad de investigar funcionalmente a quienes intervinieron en una ejecución. Vamos al fondo, absolutamente vamos al fondo del tema, es verdad, pero no quiero terminar con las formas que llaman muchísimo la atención y entiendo que incluso podrían ser parte de una investigación del Ministerio Público, porque resulta demasiada coincidencia, doctor Espinosa, que justamente el presidente o la defensa del presidente presentan esta denuncia contra Harvey Colchado ante Inspectoría y, oh sorpresa, a los días el presidente cambia a la cabeza de Inspectoría y pone en su lugar a un oficial cercano al presidente que incluso es natural de Chota. Entonces, mucha coincidencia, sí es en cuanto a las formas. ¿Usted se refiere a la persona Mejía Montenegro, que se ha el general Mejía Montenegro? No, ese es Tice. Ese es el general Tice que se abstuvo, pero a quien coloca en Inspectoría, Tuce, perdón, el general Tuce, pero a quien coloca en Inspectoría es al general segundo Mejía Montenegro. Cuando hace los cambios de la Comandancia General de la Policía a los días de presentar la denuncia contra Harvey Colchado. A ver, yo siempre he dicho que los temas políticos y los asuntos políticos, yo creo que puedes invitar bien al ministro Willy Huerta y te dará las explicaciones que correspondan en su sector. No, pero desde el punto de vista dar la entrevista, jurídico, yo como abogado del presidente, Omar, te puedo decir, acá lo que se ha tratado de difundir es una narrativa de que el coronel Colchado, omitamos su nombre y su apellido, no importa, sea el coronel Colchado, sea Juan Pérez, sea quien sea. Hay que tener claro acá, en un Estado de Derecho no hay órgano que esté exento, que esté liberado del control hacia si es que sus funciones se cumplieron de acuerdo a la Constitución, a la ley o no. El problema es que no hay intocables. Eso insisto, es lo importante. no se trata de cualquier persona. Se trata de quien controla el órgano que va a investigar justamente al coronel denunciado. ¿No le parece que hay un evidente conflicto de intereses? No, a mí lo que me parece es que hay un evidente velo que se quiere correr para cubrir de algo que me parece fundamental. En una democracia es importante establecer que hay órganos que investigan y que lo hagan de acuerdo al debido procedimiento administrativo a que tiene el derecho el coronel Colchado. Ahí está el tema, ¿no? El tema es si se va a seguir el debido proceso. Y ya quería entrar al fondo de la denuncia, porque incluso usted de alguna manera está implicado en lo que se ha presentado. Entiendo, corrígame si me equivoco, porque no tengo el documento exacto a la mano, entonces es la información que se ha difundido, que en la denuncia se señala que el general Harvey Colchado ingresó a los cuartos, al cuarto del propio presidente, dentro de la residencia, el cuarto, entiendo, donde duerme, y que ha revisado incluso su ropa. Sin embargo, esto lo sacaba ayer Cuarto Poder, hay un documento, ¿no?, que usted firma como abogado que esto no fue así, que solamente entró personal de la policía, personal femenino de la policía, y estaba presente la primera dama Lilia Paredes y estaba usted, pero que en ningún momento entró el coronel Harvey Colchado. ¿Esto es verdad? Sí, lo primero que debo decirte, Omar, es que
quien ha elaborado, quien es autor de esa denuncia es el doctor Pachas. Así es. Te podrá explicar los detalles de eso. Lo que creo a mí entender es el punto central a discutir en relación a lo que se ha puesto en conocimiento de la autoridad es, ¿de verdad se cumplieron con los términos de la orden judicial o hubo excesos? Como por ejemplo, Ya, pero esto es determinar, si me permites... Pero Omar, no se vaya, antes de No, irnos no, para allá, no me voy del tema. quiero que conteste esta pregunta, me parece clave. ¿Usted vio como abogado del presidente al coronel Harvey Colchado en el cuarto del presidente removiendo la ropa? es que eso es un asunto... ¿Pero lo vio o no lo vio? No, es que yo no puedo contestar ese asunto. ¿Pero por qué? Porque ¿Pero no usted es firmó un tanto acta? como se ha dicho. Ah, por supuesto. Ya, en el acta, ¿qué firmó usted? ¿Qué se Omar, consignó? muéstrame si tienes el acta para Pero le poder pregunto. explicarte el punto. Lo que pasa es que... No me quiere contestar. No es que no te quiera contestar, sino que esto es un No, asunto... lo hace. No, esto es un asunto que finalmente hay que verlo de acuerdo al contexto, Pero, de acuerdo doctor, a los detalles del acta, porque el acta tiene varias partes. Doctor, Omar. pero yo creo que lo más importante acá la pregunta es muy sencilla. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la ¿Usted pregunta? vio a Harvey Colchado en el cuarto del presidente de la República? ¿Sí o no? Eso es una respuesta que te puede dar perfectamente, porque no solo he estado yo como abogado, ha estado el doctor Pachas. ¿Pero por qué no creo la que da el doctor usted? Pachas. Bueno, porque él es el autor del documento. Pero usted no puede decirle al país si vio o no al coronel Harvey Yo he Colchado. visto al coronel Colchado ¿En el durante cuarto? toda la intervención. ¿Lo vio en el cuarto del presidente? Esa es una pregunta que tiene que contestarte. No Eduardo la Pachas. quiere contestar. Te tiene que Y contestar usted, Pachas. entiendo, según Cuarto Poder, firmó un acta donde señala que efectivamente las únicas oficiales que entraron al cuarto fueron oficiales femeninas. No, a ver, vamos por partes. ¿O no es Sí, verdad eso que sacó Cuarto Poder? Lo que pasa es que Cuarto Poder o no ha tenido acceso a todo el acta o probablemente no le han dado la información integral. Bueno, acá hay varios aspectos. Lo que me pero... queda claro, doctor, para A cerrar ver. este tema, que no quiere contestar, me queda claro que usted no puede decirnos, porque no lo hace, que Harvey Colchado estuvo en el cuarto del presidente. Sí, pero eso es un asunto anecdótico. No, porque Omar, es parte de la denuncia. anecdótico. No es anecdótico. Es el fondo de la denuncia. No. El fondo de la denuncia es si es que los policías y los fiscales tenían derecho a ingresar al despacho presidencial, tenían derecho a salir de la residencia presidencial y si lo hicieron o no. Como por ejemplo, para querer llevarse las cámaras. Ese es el fondo de la denuncia. Yo entiendo Lo que demás es anécdota. la resolución del juez le permitía justamente a la policía, al equipo especial y a la fiscalía ingresar a la residencia de Palacio de Gobierno. Residencia. Y la residencia tiene un espacio. Fíjate, tiene un perímetro. ¿Dónde más entró Harvey Colchado? Vamos a ver, yo no voy a adelantar. Pero, se doctor, verá. usted no me da Omar, lo que respuestas. ocurre es que, si te doy respuestas, mi respuesta es muy clara. La residencia tiene un perímetro, Ya. ¿correcto? Si a usted, Omar, supongamos que usted es el policía, usted recibe, además que el policía no es el encargado, ¿ya? Según la ley, el que ejecuta la orden es el fiscal. ¿Quién es el policía? El policía es el adlátare, el que acompaña, el auxiliar del fiscal. El fiscal es ahí la voz cantante. Muy bien. Entonces, si a mí me dicen el juez, solo puedes ingresar acá, y yo pongo un pie al lado derecho y me salgo de ahí, la pregunta es, ¿estoy desobedeciendo o no porque el mandato judicial? Justo leyendo, el Comercio sí lo sacó y acá lo tengo, sacó exactamente los fragmentos de la denuncia que hace su colega el doctor Pachas, y incluso se escribe en primera persona, lo escribe el propio presidente de la República, ¿no? Y dice, leo textualmente mejor, ¿no? En su pedido para sancionarlo, lo acusan sin ambajes de tener una obsesión enfermiza de móviles políticos y de haber revisado documentos clasificados como secretos de Estado, de haber causado perjuicio innecesario a la vivienda del presidente y a la libertad individual de mi esposa Lilia Paredes y de mis 2 menores hijos, al revisar innecesariamente los dormitorios de ellos y del propio presidente de la República. ¿Cómo que esto no es parte fundamental de la denuncia pero entonces? si usted me pregunta si se revisaron los espacios íntimos y privados del presidente, de su esposa y de los 2 niños, sobre todo de la pequeña, por supuesto que lo hicieron. ¿Y eso lo hizo Harvey Colchado? ¿Harvey entró al dormitorio del presidente? ¿Y usted quién cree las agentes? eso, Y le voy a Harvey contestar. entró al dormitorio. ¿Y usted cree que las agentes femeninas a quién responden? Si no al coronel Colchado. Ya, pero los No dormitorios... eran agentes del Ministerio Público, eran policiales. Pero Entonces, los dormitorios si usted me no hace una están pregunta dentro de esa, la residencia. Sí, pero acá... Entonces, no. ¿se Es está que cumpliendo el mandato judicial o no? El punto es otro. La pregunta es, ¿revisaron la ropa o no? La revisaron.
Por supuesto. Pero lo que Esa es su pregunta, indica Omar. eso, lo que indica eso es que ni siquiera fue el propio Harvey Colchado que con actitud prepotente, como quieren hacer ver en la denuncia, el coronel Harvey Colchado lo que indica, bueno, vayan ustedes, personal femenino, a revisar justamente los ambientes. Ese es el punto crítico. Por eso yo le preguntaba si usted vio al coronel Harvey Colchado en el dormitorio. Y usted no me responde. La pregunta es, yo he sido muy claro en el punto, y lo soy acá también. Si la pregunta ¿es cierto que se revisaron las prendas, se vieron lo de la familia? Por supuesto que eso pasó. Y acá se ha ingresado a la residencia presidencial bajo el argumento de que estaban buscando a Jennifer Paredes. Pero por Ojo orden acá. judicial, ¿no? Sí, pues, y el juez se equivocó. ¿Y esa es culpa de Harvey Colchado? No. Es culpa El juez se equivocó no. desde su punto de vista, pero No. ¿un mandato judicial se cumple o no se cumple? Sí, pero... Entonces... Omar, ¿has leído la resolución del juez? No, pero yo te voy a decir algo me queda importante. claro que es un mandato judicial o no es un mandato judicial. Ya, y para que Ya, te, ¿se para debe que te cumplir un quede mandato claro, judicial, el doctor, mandato o no? judicial, ¿debes conocerlo o no debes conocerlo? Ya, pero no me está respondiendo. No, me está yo te voy a lanzando re- preguntas no, no, porque, no. a ver, Yo te ¿un voy a mandato contestar con judicial algo. se debe cumplir o no se debe cumplir? Eso es la Por primera. supuesto. Entonces... Y se debe apelar también. Y se ha apelado. Ya, pero en ese momento Pero se lo más tiene que cumplir o no. importante es- O Harvey no. Colchado, o sea, usted dice que Harvey Colchado no debió acatar el mandato judicial. No, lo que yo digo es que Javier Colchado tenía que acatar el mandato judicial y no más que eso. Y yo no voy a realizar Pero más por eso, afirmaciones. ¿qué- pero qué más, más que eso importante se hizo, entonces? No, menos que eso, porque el juez, cuando dice ingresen ahí, se olvida de lo más importante. Y dice, ¿por qué el allanamiento a la residencia presidencial era necesario? No hay una línea, una sílaba, Omar, Ya. ni una palabra que diga por qué el allanamiento era necesario. ¿Te parece, Ya, Omar? nuevamente, A ti- nuevamente, no, a per- mí me permíteme, puede- es que a mí me permíteme puede- cerrar el A mí me argumento. puede parecer muchas cosas, pero Sí, pero entiendo me- que es un me estás mandato haciendo una judicial pregunta, que permíteme lo tiene que contestar. cumplir el Sí, está bien, pero el permíteme oficial, contestar, ¿no? Omar. Acá el tema es, ¿te parece, Omar, bien, te parece correcto que cuando un juez ordene que ingresen a un domicilio, se olvide de justificar, de motivar, de explicar por qué era necesario ese ingreso? ¿Está No lo apelando, hizo. está apelando ese mandato o no? se ha apelado, Ya, por muy supuesto. bien, eso se definirá entonces, entiendo, en las sedes de apelación. No, pero en este porque caso, la base es la orden. pero en este caso, lo que hace el oficial Colchado es cumplir el mandato judicial. No. ¿No es cierto? Vamos a ver si es que se cumplió o no se Ya, cumplió. pero ¿en qué sentido no se cumplió entonces? Porque, a ver, usted, de lo que le he leído acá, de la denuncia del doctor Pachas, le dice, él se metió al cuarto de manera abusiva, de manera A ver. cumpliendo una función política. Te voy a dar un pero usted dato- mismo dato no me concreto. no me puede decir, usted mismo no me puede decir que efectivamente Harvey Colchado se metió al cuarto del presidente a revisar su ropa. A ver, eso a mí me parece un hecho anecdótico. Pero está en la denuncia. Lo crucial Pero me no es parece lo anecdótico, siguiente. porque está en la propia A ver, denuncia, doctor. El juez autoriza y dice, entren a la residencia. Nada más que a la residencia. No pueden poner un pie fuera de la residencia. Y resulta, eso se va a investigar, que hubo personas que salieron de la residencia e intentaron llevarse las cámaras de Palacio. ¿Le parece a usted bien que se desobedezca así, frontal, derechamente, una orden judicial? Bueno, ¿se va a investigar o no eso? Eso sí me parece fundamental. Entonces, para usted se lo que está investigue. denunciando, y eso está en la denuncia, que el general Harvey Colchado intentó llevarse las cámaras del Palacio Pero de es Gobierno. que me parece que eso es lo más importante. Está en la denuncia. Debe estarlo. Entiendo Pero incluso... ¿cómo que debe estar? ¿Usted no conversa Pero, con el doctor a ver, Pachas? A ver, Eduardo, él es el autor de la denuncia, ¿correcto? ¿Pero no es la defensa legal, doctor? Pero es que Eduardo ha presentado el recurso, quiero que me entiendas. Sí, yo lo entiendo. Quiero que me Yo lo entiendas entiendo. que no es que... Lo que no me, no me es que parece, todo- me parece rarísimo es que usted, como que comparte en la defensa, no le diga, oye, Eduardo, a ver, ¿qué has presentado? ¿De No, qué lo no. estás denunciando? Es que ¿Cómo es la no cosa ha, para no ha sido salir así, a- por eso es que pregúntame para poder explicártelo. Y te voy a explicar. El doctor Pachas es el que presenta la denuncia y a mí me parece que es importante y me parece bien que se ponga en conocimiento una autoridad, que se investigue si es que un agente policial cometió excesos o no cometió excesos. Punto número uno. Punto número dos. Entiendo que ha presentado el doctor Pachas una ampliación de la denuncia, porque hay varios hechos que tienen que ponerse en conocimiento. Para introducir lo que usted dice. Entonces, por lo de las supuesto, cámaras. tiene que
esos son aspectos Ahora, importantes. el otro punto. Yo no estoy condenando. Yo lo que estoy diciendo es que es importante que se ponga en conocimiento de la autoridad. Eso es lo que digo. El otro punto que menciona, entiendo, en este documento, en esta denuncia que se ha presentado, la famosa acta, ¿no? Que el doctor Pachas dice que de manera prepotente el coronel Harvey Colchado rompe un acta. Entiendo también que ya ha dicho incluso el propio abogado del coronel, que esto era un borrador y que nuevamente se volvió a hacer porque en un borrador te puedes equivocar de un nombre o algo, ¿no? Sobre eso te puedo decir. A ver, ¿qué pasó ahí? A ver, el doctor Pacha se retira y no firma el acta porque tuvo un incidente con el coronel Colchado. ¿Qué pasó? A ver, tenía el documento, a mí me dieron uno, a Eduardo le dieron otro, y el documento de Eduardo se lo rompe, su cara, ¿Por qué? su vista. Son asuntos de ellos que finalmente tienen que determinarse. Pero lo que yo he visto, ¿No lo fue que yo porque te era un puedo borrador? decir... No, y la pregunta es... No, ¿y le por- pregunto, pues, ¿era un borrador? ¿Y por qué no rompieron el mío entonces? Por eso le pregunto, ¿era un borrador el que le dio al doctor Pachas? Era un documento tal cual me dieron a mí, Ya. correcto. Pero no había una falla ahí que tuvo que escribir no, otro. pero el mío no lo rompieron. Por eso le pregunto. eso, Quizá pues. en el de Pachas hubo una falla y tenían que romperlo No, para era el volver a mismo. escribir. El doctor Pachas y yo teníamos el mismo Porque eso se documento. llena ¿qué? Con lapicero, me imagino. Sí, pero teníamos el mismo... Ya. No, con lapicero no, así. Se transcribe. tipea. Se tipea porque habían Ya, llevado pero su laptop ¿por y su qué, impresora. ¿por qué lo rompió? Yo no te ¿No le puedo- preguntaron? pero yo no te puedo General, responder. ¿qué pasa? ¿Por qué me rompe el Yo no te acta? puedo responder por algo que tiene que contestar el coronel Colchado y hay una Sí, investigación vamos a abierta que entrevistar contestará. a su abogado en este momento. Pero por eso es importante. Pero usted Un estuvo ahí. documento- Sí, pero te digo. Por eso le pregunto el qué mismo sabe, ¿no? documento que yo tuve, el mismo, lo tenía el doctor Pachas. Al doctor Pachas se lo rompieron. A mí no. ¿De Y acuerdo? eso, a ver, entiendo que Beder Camacho, que hasta hace poco era subsecretario, que estuvo justamente en ese día, él ha señalado acá muy claramente que él no vio eso. Ah, bueno. Que él no vio la ruptura Bueno, de ese será- documento. eso es lo que dice Y lo el que señor trascendió, Camacho. entiendo, es que el documento que se había roto se tuvo que romper un acta porque había un error material y No, se pero, volvió a escribir a ver, otro. yo te aclaro algo. Pero Omar, realmente ese es un argumento válido. No, es que tú me estás... A ver, ¿cuál es tu pregunta? De Tu pregunta es... de prepotencia. Tu pregunta es, doctor Espinosa, ¿has visto que se rompió el documento, acta que le entregaron al doctor Pachas? Sí, lo vi. ¿A usted le rompieron el acta? No, a mí no. Al doctor Pachas. Y por eso es que si se revisa el acta, yo sí firmo y el doctor Pachas no firma. Se retira en el acto por eso. Muchísimas gracias, doctor Gracias, Omar. Espinosa Benji Espinosa, abogado del presidente de la República y también de la primera dama Lilia Paredes, con quien conversaremos ya más adelante. Nos ha ganado el tiempo, tenemos que seguir comentando este tema justamente para saber el otro lado. Hemos conversado con el abogado del presidente, ahora toca conversar con el abogado del coronel Harvey Colchado. Nos referimos al doctor